Hoy es un día histórico por varias razones. Primero, la noticia que nos alegra a toda la humanidad. A las 6:20, si no hay percances, despega el cohete de Artemis 2, el cohete más poderoso, esta vez con boosters, con retropropulsores, de la NASA desde los tiempos de los cohetes Saturno que iban a la Luna, en el lento regreso a la Luna. Obviamente todos los canales lo van a transmitir. El área de lo que es Melbourne hasta probablemente Palm Coast mete frente a Cabo Cañaveral cerca de 500,000 de personas. No les tengo que decir que el estruendo de esos cohetes es impresionante, es esplendoroso, y es en hora todavía en el día, porque en Florida en esta época no cae el sol hasta las 8 de la noche. Este cohete tiene una tripulación de 4 y está diseñado primero para darle una vuelta o varias vueltas a la Tierra, utilizar la fuerza de gravedad de la Tierra para, con los retropropulsores, para emprender camino a la Luna. Eso es un recorrido de 3 días más o menos. No va a alunizar, va a darle la vuelta a la Luna, al lado oscuro de la Luna, y va a utilizar la fuerza de gravedad de la Luna para regresar a la Tierra 3 días más. Es una expedición de 10 días donde se van a ir probando sistemas. Esta nave no tiene un instrumento o vamos a decirlo así, un vehículo para alunizar. Es básicamente probándolo, porque obviamente son vidas humanas. Y es el principio. Se supone que haya varios vuelos más del cohete para probar sistemas y que en el año 27 haya una expedición, o en el 28, dependiendo de los contratiempos, para ir a empezar las colonias de la humanidad en la Luna. Son 50 años. Los que nos criamos en la época de los 60 y los 70 sabemos lo excitante, la imaginación. Uno de los errores estratégicos más grandes que ha cometido Estados Unidos ha sido precisamente haber abandonado en la época de los 70 los vuelos a la Luna y la misión de, ¿verdad?, ir a buscar recursos naturales. Y por lo menos esto nos toca, nos llena de alegría. Esta mañana la otra noticia importante fue el argumento oral, es la discusión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos del impacto que tiene el decreto, la orden ejecutiva del presidente Trump, definiendo o pretendiendo definir y limitar lo que es la ciudadanía por nacimiento que garantiza la 14ª enmienda. Vamos a discutir eso también, la 14ª enmienda, la 4ª enmienda, sí, la 14ª enmienda de la Constitución. Vamos a discutir eso. Yo pude escuchar de un argumento oral de casi hora y media, pude escuchar aproximadamente 1 hora y 10. Así que más o menos sé, no va a haber una determinación de la Corte Suprema hoy. En los próximos meses lo vamos a ver. Pero esto va a aclarar y tiene unas implicaciones importantes sobre lo que es la ciudadanía americana, si es perdurable, si es revocable, si está sujeta a distintas condiciones. Y hoy todo eso salió en el argumento oral. Finalmente, el gobierno cedió a los independentistas y pospuso hasta el mes que viene el aumento a $11 de las lanchas de Cataño para los no residentes. No conforme, los independentistas, el grupo de socialistas, metieron hoy 12 camiones y bloquearon 4 lanchas que venían repletas no solamente de residentes, que lo que pagan es $2 y están exentos del aumento, sino 4 lanchas de turistas.
Hasta ahora, en este momento, es indefinido, no tenemos, por lo menos los medios no nos han dicho si van a reabrir, pero obviamente suspendieron el servicio de lanchas, no sé si también para Culebra. Los que se van a fastidiar son los propios comerciantes de Vieques, que hacen su agosto en Semana Santa, y si no hay turistas, no hay empanadillas que vender, no hay cervezas que vender, no hay comida que vender, y por lo tanto es un golpe fuerte causado por los independentistas que están buscando bulla y cabulla donde quiera. Los independentistas también hoy ordenaron en la Universidad de Puerto Rico a cerrar el recinto, que se une a 4 recintos más. Probablemente todos los recintos estén cerrados por orden de los comunistas, un decreto de 4 días. Recuerden que en las universidades prácticamente los viernes no hay clase. Por lo tanto, la semana que viene la universidad pública estará cerrada, cortesía del independentismo puertorriqueño, otro más de esos abusos. En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega prohibió las celebraciones de Semana Santa en la calle, prohibió los lavapiés públicos, prohibió las procesiones, las cofradías, las actividades de celebración de la resurrección, lo que demuestra nuevamente lo que hacen las dictaduras comunistas cuando la iglesia se les para de frente. También vamos a hablar de una orden ejecutiva que emitió el presidente Trump, también, que pretende crear un registro nacional electoral. Él le ordena a Homeland Security y a la Administración de Seguro Social a crear una carpeta donde estén los nombres de los electores con ciudadanía americana, una carpeta que no existe. Estamos escasamente a 6 meses antes de que cierren los registros electorales en los estados. La Constitución de Estados Unidos le da el poder exclusivo a los estados de reglamentar y administrar las elecciones, de manera que esto es otra de esas órdenes ejecutivas que, de validarse, tendría efecto en Puerto Rico, porque en Puerto Rico el voto por correo existe, los mayores de 50 años, los nuevos cambios a la ley electoral, pero si hay que depender de una carpeta que tenga y certifique quién es ciudadano y quién no, eso quiere decir que en Puerto Rico no se podría efectuar el voto por correo, claro. El efecto en Puerto Rico sería para el año 28, de aquí a unos 957 días. Pero lo que parece, y esto es probablemente el tendón de Aquiles, es que esta orden ejecutiva pretende que para las elecciones de medio término, que vienen ahora las congresionales, se implante esto, y esto es imposible. La lista no existe, va a tomar tiempo. Esto probablemente lo lleven a corte, y aunque sea, lo van a aplazar y lo van a impugnar, porque esto es otra prerrogativa que le corresponde a los estados. Marco Rubio y Donald Trump hoy expresaron que se van a amenazar con sacar a Estados Unidos de la OTAN, así que es muy posible que eso se dé. Lo sacarían de la OTAN porque la Unión Europea y la OTAN no quiso ir en defensa o ayuda a desbloquear el estrecho de Hormuz, que ha bloqueado los ayatolás, y Estados Unidos dice: ¿para qué vamos a gastar billones de dólares en la defensa de Europa si cuando nuestra seguridad nacional y nuestras necesidades requieren que nos ayuden, no lo hacen? Los europeos lo que contestan es: esto es una unión defensiva, no es ofensiva. Usted inició la guerra, es la ofensiva, es por allá por el Medio Oriente, no toca territorio europeo, por lo tanto es el problema de Estados Unidos y de Israel. Hoy salieron las encuestas de favorabilidad de Lead Data, no solamente las del mes de marzo, sino las del trimestre, sobre Romero, sobre Miguel Romero, sobre la gobernadora, sobre Pablo José y sobre Tomás Rivera Schatz. Las vamos a discutir con ustedes. Y esta noche Donald Trump va a hablar a la nación sobre la guerra contra los ayatolás. Esto es parte de lo que es la maestranza
de comunicaciones que tiene Donald Trump. Esta mañana a Donald Trump no le fue muy bien en las vistas de la Corte Suprema sobre la ciudadanía. Y es muy probable, si uno sigue el argumento oral y las preguntas de los jueces, que una mayoría de los jueces determine que esa orden ejecutiva no vale mucho. Es posible que alguna disidencia o que aún la mayoría le ponga algún tipo de restricción y vamos a discutir eso. Pero Donald Trump, genio de las comunicaciones que es, sabiendo que ese caso, que es crítico, se veía hoy, se diseña no solamente, y sabiendo que el Artemis está para lanzarse al espacio a las 6 de la tarde hoy, se saca de la manga que va a hablar sobre la guerra de Irán. Genial. Yo me imagino que no será para hacer un chichichaja y decir que está ganando la guerra como lo ha hecho todos los días. Presumimos que puede que tenga alguna, y esperamos que sea alguna notificación de un alto al fuego o de un avance en las negociaciones. Pero la genialidad de hacer ese discurso en la noche, después de Artemis, y después el argumento es que mañana las principales noticias van a girar alrededor de la nota de regreso a la Luna, ¿verdad? De la campaña y lo que es el esfuerzo de regresar a la Luna, y sobre la noticia que tenga Trump, que debe ser de envergadura. Así que esas son algunas de las noticias que vamos a discutir hoy, Peter Miller, Mario, cuando llegue, y este servidor. Pero hay muchas más que tengo que hablar con ustedes y las vamos a ir cogiendo poco a poco. Ayer este tema fue tema en nuestro panel, lo que fue la increíble e incomprensible oposición a que la Autoridad de Transporte subiera integrado las tarifas para Vieques y Culebra a $22 ida y vuelta a todos aquellos que no son residentes de las islas. Ya casi el 100% de los residentes de las islas están exentos, tienen su tarjeta. Los alcaldes, el que falte, el alcalde lo certifica y se le da su tarjeta, y lo que paga es $2 por vía en transportación. Sin embargo, el sistema permite que de ese dólar o de esos $22 se utilicen para mejoras en los puertos y en los muelles de Ceiba, de Culebra y de Vieques, y el mantenimiento. Les recuerdo que hacía casi 25 años o 30 años que no se aumenta, 32 años que no se aumentaban las tarifas. Y eso causó el deterioro. La privatización ha regularizado el sistema, las lanchas son nuevas, pero los independentistas siempre tienden a buscar excusas. Y hoy, utilizando la violencia y los estilos dictatoriales que tienen los independentistas, bloquearon con 12 camiones el muelle, impidieron el desembarco de 4 lanchas con travesías, 2 o 3 travesías que pueda hacer cada una, y provocaron, por lo menos hasta la hora de hoy, que no haya transporte a Vieques y Culebra. Aquellos que se fueron temprano, habrá que ver cómo se sacan, pero nuevamente quien se perjudica aquí es el pueblo, los comerciantes de Vieques y Culebra, que por cierto están cobijados también por la exención y por el pago especial. Como yo les decía ayer, esto es insólito. Si usted viaja de Humacao a Cabo Rojo, ida y vuelta, porque tiene que ir a ver a su familia, porque decidió ir a las playas de Cabo Rojo y regresar, en el tanque de gasolina nada más, al módico 1.8 el litro, como estaba hoy en una de las gasolineras Puma, usted se gasta 50 pesos, sin contar los peajes. Lo mismo que si viene de Mayagüez a San Juan. Y eso, ¿por qué? Porque es un recorrido
fácilmente que de 200 y pico de millas, ida y vuelta. Y usted lo tiene que pagar de su bolsillo. El que va a Vieques o a Culebra necesariamente tiene que utilizar, o va en bote privado, o va nadando, o va en avión, que vale $75 ida y vuelta. Por lo tanto, el que va a Vieques y Culebra, el gobierno le provee, a través de las lanchas privadas, un servicio de $22 ida y vuelta. $22 ida y vuelta. Que incluye el combustible de la lancha, el que usted se pueda relajar mirando el paisaje marítimo en lo que va el recorrido de 1 hora de Ceiba a Isabel II, un poco más a Culebra. Y estos son cosas que no se entienden, pero que son parte de nuestro diario vivir, porque a Puerto Rico en cierto sentido lo controla la narrativa independentista. De hecho, el gobierno recula y da para atrás precisamente porque teme alguna repercusión sobre esto. Yo estoy seguro que la vasta mayoría de los viequenses y los culebrenses, que lo que les importa es si les aplica o no, y no les aplica, están exentos, están obviamente a favor de que se recoja, de que el que no es residente recoja. Y usted dice, el otro argumento que utilizan es, bueno, es que aquí hay que pagar por entrar. Ahí es que, ¿cómo es posible que los otros puertorriqueños y los visitantes tengan que pagar un peaje de 22 pesos por entrar y salir de Vieques? Si usted va de San Juan a Pillo, usted va a pagar varios peajes, sin contar la gasolina. Peaje por pasar por lo que es la autopista, privatizada, por cierto. Una autopista, Metropista, las mantiene como seda. Si va para Arecibo, pues tiene opción. Puede irse por la 2. Eso es una opción. Pero la gente no le molesta pagar el dinero, porque sabe que es para mantenimiento. Y de hecho, el mejor ejemplo de eso es la privatización. De esa privatización es cómo está mantenido. Usted va al Puente Moscoso, es lo mismo. Sí, paga $3.50. De manera que por ir de Carolina al aeropuerto y acelerar, usted paga $3.50 ida y $3.50 vuelta. Pero se ahorró el volterón que tiene que coger, pasar por el túnel Minilla, coger la Valdoriotti, coger los tapones. Y en ese contexto, usted paga por entrar al aeropuerto. Es un peaje, es opcional. Como es opcional ir a Vieques y Culebra. Usted no tiene que ir a Vieques o Culebra, salvo que trabaje. Y por lo tanto es opcional. Y para entrar a Vieques y Culebra usted tiene que pagar por el transporte, no por entrar. Igual que Metropista. Usted paga porque el peaje, por el transporte, porque se preserve la calidad de esa vía pública, administrada por un ente privado, para beneficio suyo, porque usted no quiere meterse en un expreso con hoyos donde quiera y cráteres y mal mantenido. Pero en Puerto Rico, una de las cosas que ha hecho la prensa y que ha hecho el independentismo es invertir toda la lógica y todas las prioridades. El gobierno me lo tiene que dar todo, desde que yo nazco hasta que me muero. Todo tiene que ser gratis, y estamos así, y hemos llegado a la quiebra por eso mismo. Así que esa es la primera historia. La segunda historia que tengo, por supuesto, es el paro estudiantil totalmente vicioso. Yo les dije, no solamente hubo los paros anteriores, les dije que según se vayan acercando las justas intercolegiales, que son dentro de 2 semanas, la IUPI va a estar paralizada. Es la poca vergüenza, pero la poca vergüenza es que eso lo pagamos todos los contribuyentes. Y que los comunistas e izquierdistas decidan cerrar la Universidad de Puerto Rico, porque ellos deciden quiénes son, cómo se debe administrar la universidad y no la gerencia,
Pues entonces, pero usted dice, caramba, pues ok, de hecho, Jan Peña, en otro de esas malabares, señaló hoy que es un derecho de libertad de expresión. Jan, la libertad de expresión no está cobijada por el derecho de cerrar una universidad pública. Porque si bien es cierto que somos una minoría de estudiantes, la vasta mayoría quiere estudiar y tiene derecho a estudiar. Pero cuando ven que el gobierno culipandea, echa para atrás, pone prórroga, propone una cosa y después lo obligan a sacar otra, le miden el aceite de la debilidad. Le miden el aceite de lo que es la falta de fibra moral y de espina dorsal. Entonces, cuando usted mire la semana que viene, porque a lo PPCO, los independentistas cerraron 4 recintos universitarios, incluyendo Río Piedra. El 8, el 9, el 10, el 11 de abril no habrá trabajo ni clase en la YUPI porque una minoría quiso imponerla. Y que no les gusta Sayira Jordán, y no es solamente la YUPI en Río Piedras, Ponce, Mayagüez, Bayamón también. Estamos destruyendo a Puerto Rico, los independentistas están destruyendo a Puerto Rico. No son los populares, no son los PNP. Pero con un gobierno flojo, que le da flojera y canillera, esto es lo que pasa. Se van probando. De hecho, aquí no valen los plazos nada. Teníamos hasta ayer para sacar los malbetes, pero que hay un montón de irresponsables que no sacan el malvete a tiempo, el ay bendito y el llorado, porque en este país el que no grita no mama. Esa es una realidad. Por el llorado, pues ahora no, el gobierno decidió, bendito, extenderlo hasta el mes, hasta el 1 de mayo. Ay, madre. Pues le midieron el aceite. Le midieron el aceite completamente. Y esa es otra de las notas. Los que nos están preguntando, la encuesta de Lead Data la vamos a analizar a las 6 de la tarde, ponerlo nada distinto a lo que habíamos visto en los primeros 3 meses del año, y la vamos a discutir a las 6. Los bonistas de energía eléctrica pidieron levantar la paralización de pleitos contra energía eléctrica, alegando que el gobierno les está escondiendo o menoscabando su derecho a tener dinero de reembolso de los gastos y de mirar los libros. Ese caso está en el circuito de apelaciones y le piden a la juez Swain que paralice. Eso no creo que vaya para ningún lado. Quieren levantar la prohibición de litigio, porque una vez se levanta la prohibición de litigio, las demandas van a estar choretas, y entonces desguazan la Universidad de Puerto Rico y piden un síndico para que controle la Autoridad de Energía Eléctrica, y por ende que controle a Luma, que controle a Genera, y que no sea el gobierno de Puerto Rico a través de la AEE quien corra las operaciones. Eso es un pleito para largo. Esto es otro más que va a estar incluido en la multiplicidad de controversias que tiene este caso, el de la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Finalmente, una noticia que no es muy buena. Por primera vez este año suben los asesinatos acumulados de año a año a la fecha de ayer. Hay 117 asesinatos en estos primeros 3 meses, lo que nos daría una proyección de aproximadamente unos 500 asesinatos multiplicados por 4 trimestres, pero en este momento está más 3. Les recuerdo que hay periodos que son de alta incidencia criminal
y coinciden con los periodos de las fiestas de guardar. Cada vez que hay vacaciones, asuetos, gelengue, como lo es Navidad, Acción de Gracias, el fin de semana, los feriados de julio y Semana Santa, la criminalidad se dispara. Y es porque hay más, los jóvenes están más sueltos, no están o trabajando o no están estudiando, y por lo tanto la incidencia de la delincuencia juvenil, las drogas, todo eso, se trepa, y la guerra de los puntos se trepa. Esto no es muy bueno. Las dos jóvenes que tirotearon en Loíza es de alta preocupación. No es los primeros jovencitas que le disparan, una joven atleta, y esto tiene preocupado a Joseph González. Si usted le pregunta a cualquier policía, le va a decir, pues por supuesto, si hay menos droga, cuando hay menos droga en la calle, va a haber más asesinatos porque la competencia va a ser mayor, el precio sube, no hay tanta tráfico en ese contexto y empiezan a matarse unos a otros. Eso es una explicación lógica a través del tiempo, pero no es bueno para el gobierno actual que se trepen esos números. Otra de las noticias que vamos a discutir hoy, ¿verdad?, es la guerra de los ayatolas y dónde estamos parados, qué es lo que está ocurriendo. Yo le digo, la guerra, esto no es una guerra contra Irán, esto es una guerra contra las ayatolas. Esto es una guerra contra un régimen terrorista que ha causado estragos en todo el mundo, que ha asesinado cientos de miles de personas a través del mundo, todo el mundo, que cierne una amenaza nuclear sobre Estados Unidos y el Occidente y el Medio Oriente, y por lo tanto corrido por lo que es una dictadura eclesiástica islámica, que no conoce fronteras de derechos civiles, que no conoce decencia, que ha atacado a los países hermanos islámicos en el Golfo, que ha atacado a Turquía, que ha generado terrorismo tanto en el Líbano como en lo que es la Franja de Gaza, como los tiros, como también haber bloqueado el Mar Rojo y el Estrecho de Omán. Todo esto ocurriendo en un momento porque el único que se atrevió a ponerle el cascabel al gato, para bien o para mal, se llama Mr. Donald Trump, y habremos de discutir también eso. Así que esas son las noticias. Hoy, miércoles santo, le vamos a recordar dos cosas. Primero, mañana tenemos el resumen de gobierno del trimestre, y vamos a estar analizando dónde el cierre de estos primeros 3 meses, que empieza hoy en cierto sentido con la discusión de las encuestas de favorabilidad de Lead Data. El Viernes Santo, por ser fiesta de guardar y por estar un día de Dios y familiar, no va a haber programación regular en Noti1, es programación religiosa. Nos unimos a ella y nos unimos también al pedido de ustedes que pasen una Semana Santa en paz, tranquilidad con la familia. Vayan al servicio o a la iglesia de su preferencia. Recuerden que esto es un país cristiano y que Dios nos acompaña y nos protege todo el tiempo. Son las 5:30, vamos a la pausa. Análisis de la primera noticia, que fue la vista de argumento oral del tribunal, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la máxima autoridad judicial, el poder judicial en nuestra nación. Básicamente examinando las repercusiones de la orden ejecutiva de Donald Trump eliminándola o limitando lo que es la ciudadanía por nacimiento, y los abogados del gobierno, el Departamento de Justicia, promoviendo y apoyando la orden ejecutiva y las interpretaciones que le da el presidente restrictivas a lo que es la ciudadanía por nacimiento, y la otra parte que objeta que por orden ejecutiva se pueda afectar una enmienda constitucional. Peter Miller, que es uno de nuestros abogados, pues estuvo pendiente a las vistas y tiene su particular opinión republicana
sobre lo que ocurrió. Es un placer estar contigo a ti, in the flesh, pues David está aquí con nosotros, live and in color. Son republicanos. O sea, lo primero es que usted tiene que entender una cosa. Las vistas orales, un juez te puede estar haciendo unas preguntas de una manera y parece que te está dejando sin cuero. La última vez que estuve en el primer circuito, pues habían 3 issues, gané 2 de 3, hubo uno que me estortuzaron. Estortuzaron al cliente, mejor dicho. O sea que uno y tú hubieras oído aquello, tú hubieras pensado que al que yo estaba representando iba a perder en todo. Pero la realidad fue que prevalecimos en las 2 más grandes. ¿Ok? Había una que era gigantesca y en esa prevalecimos. Pero tú los oías, tú decías, diablo, le están dando a Peter entre las cejas. O sea que tú no te puedes dejar llevar por eso. Habiendo dicho eso, lo que a mí me impresionó, y les puedo decir desde ahora que los 2 que vienen por ahí para abajo no están de acuerdo conmigo, es que en un momento dado trajeron de ejemplo, yo creo que fue la juez Ketanji Jackson, trajo el ejemplo de los que promovieron la 14ª enmienda. Y el problema con eso es que uno de esos senadores dejó bien claro que alguien que naciera incidentalmente en Estados Unidos, que la 14ª no está ahí para darle ciudadanía ni a los hijos de diplomáticos, ni a alguien que esté pasando. Por eso es que la 14ª dice en jurisdiction thereof, o sea, que esté bajo la jurisdicción. No me quiero poner demasiado técnico. Por el otro lado, pues hay todos estos ejemplos. La juez Ketanji Jackson también trajo este ejemplo de que si tú estás en Japón y rompes la ley, pues entonces te van a procesar, así que le deben lealtad a Japón. Y eso, pues, acá entre nosotros, pues... Para que la gente entienda, déjame explicarle cuál disparate legal y cuál es el objetivo. Se los dije. El objetivo es el siguiente: hay millones de niños de padres indocumentados que llevan meses, años en Estados Unidos, décadas, que nacieron en los estados o en Puerto Rico, o sea, nacieron en el territorio y bajo la 14ª enmienda tienen derecho a la ciudadanía americana. El argumento del Departamento de Justicia Federal y Trump es que eso no es así. El argumento es, ¿por qué? Con el objetivo de quitarle, o sea, de negarle la ciudadanía. Eso no es así porque el que está ilegalmente, está provisional, está sin poder, no está bajo la jurisdicción, no ha declarado juramento bandera a Estados Unidos, por lo tanto sus hijos no tienen derecho a ser ciudadanos americanos. El efecto de esto son 2 cosas y se lo tengo que explicar. Estados Unidos se está convirtiendo en una nación mestiza y de aquí a unos 20, 25 años la mayoría no va a ser blanca anglosajona, sino va a ser de color, o sea, va a ser o hispana, o va a ser oriental o afroamericana, por primera vez en la historia. Y obviamente Trump entiende que electoralmente esas minorías votan, que es falso porque los hispanos en la última elección votaron por él, la mayoría, pero esas mayorías votan en su mayoría por el Partido Demócrata. Por lo tanto, si tú le quitas la ciudadanía americana a esos hijos que ya deben estar manduletas y con derecho al voto, obviamente estás quitándole fuerza electoral y número de inscritos al Partido Demócrata. Eso viene unido de la mano de otra orden ejecutiva que emite hoy diciendo que el voto por correo, que es legal en tantos estados, tiene que ser, incluyendo aquí, tiene que ser validado por el Departamento de Seguridad Nacional y el correo postal y lo que es el seguro social, y que cada uno de esos papeletas, antes de entregársele al elector, tiene que surgir de un listado, de un padrón especial que no existe, de una carpeta de registro electoral, porque las carpetas de registro electoral están en manos, las listas electorales, el poder en los estados, y de ahí es que viene, si tú no apareces certificado como ciudadano americano, entonces no se te da el derecho y ni se te envía
la papeleta. O sea, esto es parte de una estrategia mayor de mantener el balance. Sigue, Peter, porque tenía que explicar para que la gente entienda en arroz Entonces, habichuela. hoy pasaron otras cosas fundamentales. Da la casualidad que en el Tribunal Supremo siempre hay una silla reservada para el día que el presidente se decidiera aparecer a oír una argumentación oral. Pues miren, hoy Trump estuvo allí por 1 hora. Por supuesto, la prensa anti-Trump está tratando de intimidarlo. Eso sí que es chistoso, porque los 9 jueces que están allí saben que están ahí hasta el día que ellos quieran estar ahí. El sistema federal al que pertenecemos, gracias a Dios, está diseñado para que los jueces federales que están ahí de por vida, ¿por qué de por vida? Para que no pueda presionarlos. Hasta que se caigan en canto. Hasta que se caigan en canto, o como hicieron ahora, había una jueza de 99 años y el juez Robert dijo, bueno, negra, tú estás demasiado añejadita para coger el caso. Y ella está peleando ahora mismo en los tribunales, pues dice, no, yo estoy bien. Pero el propósito es que los jueces no sirvan. Si la están inhabilitando no por edad, sino por incapacidad. Incapacidad mental, ya. Que es otra cosa. Están diciendo que llega al tribunal y no sabe quiénes son las partes. Parte de control, exacto. Es otra, no es por edad, porque sería discriminación. Hace unos años había un juez en Kansas, un juez del distrito que tenía 101 años y todos los abogados decían, no, él está sharp todavía, llega allí y sabe lo que está haciendo. Pero nuevamente... Y por cierto, nuestros jueces del Supremo tienen que retirarse a los 70. En Estados Unidos no, es por vida. A los 70 que están entrando en calor. Pero anyway, el punto es que les digo nuevamente, no se dejen llevar mucho por lo que diga la prensa, particularmente cuando tú estás hablando de vistas que duran horas y entonces la prensa escoge qué comentarios corte. Por ejemplo, si tú lees la prensa de derecha, te van a decir, mira, los del ACLU le comieron el cocote, le sacaron que la 14ª la intención nunca era darle... Porque esto es un hecho. Hay mucha mujer de México, de la frontera, en Ciudad Juárez, que cruzan y se meten a Texas, paren y vuelven. Y entonces el bebé o la bebé, nacido en Estados Unidos. La realidad es la siguiente. La tasa de fertilidad de Estados Unidos, aunque no es tan baja como aquí en Puerto Rico, yo creo que ya estamos en menos de 1. En Estados Unidos estaba 1.8, 1.7. Eso sigue siendo algo que no es tasa de sustitución. No es tasa de sustitución, no te da una población estable. Necesitamos la inmigración. Pero eso es otro tema, ¿verdad? La otra cosa que dice gente de derecha es que mírate California, que está repleta de ilegales, y en California, que antes era un bastión rojo, ahora se convirtió en un bastión azul de los demócratas. ¿Qué va a pasar aquí? Como ha resultado en los últimos años, yo les diría que aquí pues van a ver Alito y Thomas van a votar con el gobierno federal, porque esos dos como que son bien predecibles. Creo que Kavanaugh va a votar con el gobierno, pero los que están ahí, que tú no sabes de qué la van a coger, las 3 demócratas, tú olvídate, eso va a ser no way. Y entonces eso te deja la incertidumbre. Hasta ahora me lo dejaste en 6-3. No, está 3-3. Entonces la incertidumbre está en Gorsuch, Roberts y Amy Coney Barrett. Y los 3 demócratas. Los 3 demócratas van a votar a favor del ACL. Yo no tengo, esa gente vota, excepto los otros días que Sotomayor y Kagan votaron con la mayoría y básicamente le dijeron a la juez Jackson, Mario, tú no sabes de qué estás hablando. Mira, ¿cómo lo viste? Bueno, es un caso podría darse un giro doctrinal, pero... Yo llamé esta mañana a Mario. Tenemos música ahí. No, ya, fui yo, perdona. El caso de Wong Kim Ark, que es el precedente de todo esto, si aquí el Tribunal Supremo decide a favor del gobierno, de la posición de Donald Trump, habría un cambio doctrinal, pero el problema es que el argumento de la American Civil Liberty Union pues estaba estableciendo que en el derecho común también está el elemento del ¿cómo se llama? Ius soli, derecho del suelo, derecho de donde tú vives, y eso por la 15ª enmienda, pues tú naces ciudadano americano. De hecho, hay un fenómeno
que es que gente viene de afuera, mujeres vienen embarazadas de afuera, nacen en los Estados Unidos, eso le llaman turismo de nacimiento y es para que sus hijos nazcan ciudadanos americanos. Pero aquí el problema es el siguiente, es que Robert dijo hoy y que los tiempos han cambiado, pero que la Constitución sigue siendo la misma. Esa frase de él es reveladora. O sea, sí, los tiempos han cambiado, pero hay casos que a través de los años, de las generaciones, se siguen reafirmando en la jurisprudencia. ¿Quién podría ahora revocar los casos del juez John Marshall en el 1830 y pico referente a las tribus indias? ¿Quién podría revocar eso? O sea, eso sería una cosa absurda. ¿Quién podría revocar el caso de Brown en los 50? Los nativos americanos, los llamados indios, sí, los pueblos ancestrales, no se les reconoció precisamente por esa serie de casos la ciudadanía americana hasta el año 1920. Bueno, Luis, no, 24. Alguien que tú y yo respetamos muchísimo me acaba de decir 6-3 a favor de Lacey Elliott, porque de acuerdo a él, lo que yo te dije, de acuerdo a él, I'm never wrong. Even when you're right, you're wrong. Pero eso, ¿tú sabes de quién lo aprendí? Uh-huh. De tu esposa. Okay. Las esposas siempre te dicen I'm never wrong. Yo les dije que están, o sea, que los tres que están como que las preguntas más chabonas, estaba la abogada Wang, que es de Lacey Elliott, pero que fue oficial jurídico del juez Breyer, demócrata. Y entonces está Sauer, que es el procurador general, y ese es el oficial de justicia que argumenta. O sea, una posición que siempre se la dan a alguien que se preparó bien, que sepa de lo que está hablando, porque ese es el abogado que argumenta los casos del gobierno federal ante el Supremo. Y Sauer vino bien preparado. Lo que pasa es que bajo la óptica de muchos, incluyendo a Luis aquí, estoy seguro que tú también, o sea, se ha tratado a todo el que nace dentro de Estados Unidos como ciudadano irrevocable. Y Trump ahora está trayendo una teoría bastante novel, y lo que pasa es que Gorsuch, Comey Barrett y el juez Robert, que es el Chief Justice, le hicieron unas preguntas chaboncitas a Sauer. Yo le voy a decir a ustedes, ¿verdad?, lo que es my take. Y yo creo que obviamente va a haber o sea, tú no puedes por una orden ejecutiva sacar o sacabar un planteamiento o un derecho constitucional. Ahora, el problema de esto es lo siguiente: hay tantos vericuetos. La ciudadanía nuestra no es constitucional, está protegida constitucionalmente, pero no es constitucional porque es por estatuto. Eso es lo primero. Segundo, nosotros no nacemos en un estado, nacemos en un territorio de Estados Unidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y de ahí entra. Hay unos detalles aquí que van a afectar, y eso, por eso te lo digo, la curiosidad como abogado, ¿verdad?, que es cómo puede afectar en el futuro el mito puertorriqueño, primero, de que las ciudadanías son iguales, número uno, de que es una ciudadanía común, el mito puertorriqueño de que es una ciudadanía que no te la pueden quitar. Déjame explicar esos conceptos. No, pero lo que es, o sea, lo que te estoy diciendo es, y eso va a depender de varias cosas, de lo que yo le llamo los asteriscos y los dictums, de lo que la mayoría determine y lo que le pueda conceder, porque yo creo que pudieran haber concesiones a la teoría de Trump, independientemente de la validez de la orden ejecutiva, y a unas definiciones que van a bajar por dictum, lo que le llamamos los abogados, las opiniones, que pudieran en su tiempo afectar todos esos conceptos para los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Pero déjeme explicarle algo lo que dijo Luis. Dice, tenemos ciudadanía por estatuto. ¿A qué se refiere? Miren, hay un caso que se llama Afroyim versus Rock, que ya tiene 60 años y nunca lo han revocado. Dice, una vez tú tienes la ciudadanía americana, no te la pueden quitar, a menos que tú personalmente la quieras dar. Pero ¿qué significa eso por estatuto? Eso significa que un buen día el Congreso y el presidente pueden decir, exacto, pues ya Puerto Rico no es territorio americano, y empezando mañana, el que nazca allí deja de ser ciudadano americano. Y pueden hacer en una transición de estatus, ¿ok?, a un estatus de colonia a un estatus
de soberanía, ¿verdad?, nacional, pueden hacer lo que se llama el deslinde de ciudadanías, que ya está ahí de soberanos, que ya, por cierto, está en la ley Foraker, está en el Tratado de París y está en la ley Jones, ¿ok? Lo hicieron. Y en ese contexto, hoy hay un argumento bien interesante donde surge la cuestión de la lealtad. O sea, primero el domicilio. El domicilio es lo que te determina si tú vives, ¿verdad?, tu lealtad y tu intención de permanecer en el Estado. Los puertorriqueños que viven en los estados no tienen ese problema porque ya probaron la lealtad, porque viven a través del domicilio y su intención de residir en un estado. En una transición, el puertorriqueño, que el Congreso muy bien pudiera determinar que el puertorriqueño que permanezca en la República de Puerto Rico escoge su alianza y escoge su lealtad, y por lo tanto, por permanecer en Puerto Rico, renuncia a la ciudadanía americana y se convierte en nacional puertorriqueño. ¿Viste, Mario? O sea, esto tiene distintos vericuetos, y si fuera por la cuestión de la lealtad, aquí hay otro punto, Peter, y es que en Puerto Rico los ciudadanos americanos, todos somos ciudadanos americanos, pero hay un grupo, el 20%, que no tiene ninguna lealtad a Estados Unidos. Igual en Estados Unidos hay un 25% de la población puertorriqueña en Estados Unidos que es independentista y no le tiene lealtad alguna, a pesar de que son ciudadanos. Lo que te plantea un problema también que me parece a mí muy lógico que levantan los republicanos. Así que eso es lo que te aquí hay traigo, Mario. elementos que necesitan definición. O sea, ¿qué es lealtad si tú cumples con todas las leyes? Que es domicilio. Sí, y intención todo. De permanecer. Aunque tú creas en la independencia, como en el caso de hay ciudadanos americanos que no creen en las Fuerzas Armadas, que no creen en lo militar, que boicotean, que hacen desobediencia civil. Eso no afecta su lealtad a la nación, porque eso hay unos elementos de derecho de expresión, aunque tú no puedes violar una ley, ¿verdad?, si es obligatorio el servicio militar, como lo era antes. Pero aquí el problema es el siguiente: mira, la misma enmienda 14 dice al final que el Congreso tendrá poder para entonces decidir cómo se va a hacer, cómo se instrumenta. El caso de Balzac estableció que la ciudadanía americana que tenemos los puertorriqueños es tan válida como la de los estados, porque cuando nos mudamos allá, pues entonces tenemos los mismos derechos que los ciudadanos americanos que están. Ese caso todavía está vigente, ese caso es normativo referente. Pero no es una ciudadanía igual. Bueno, espérate. Okay, bueno, aquí... Porque, exacto, yo soy ciudadano americano, tú eres, Peter. Sí. Nosotros tenemos los mismos derechos, por lo tanto, la ciudadanía nuestra aquí. Mientras estemos en el territorio, es distinta a la ciudadanía de allá. Espérate, lo que pasa es que el juez, que era Taft, el juez Taft... Bueno, estás citando los casos insulares de... Pues espérate, porque también eso sirve para explicar nuestra circunstancia. Ya el juez Gorsuch... Pero déjame terminar de hablar, chico. Entonces, ¿qué sucede? Que él dice que el problema no es la ciudadanía, es que es el territorio. Se bobería. No, bobería no, porque todavía eso es así. Por eso y lo vamos a volar en pedazos. Por eso que te interrumpí, porque ya el juez Gorsuch dijo que los casos insulares es una lacra. O lo vuela en pedazos. Es lo que dijo de los casos insulares. ¿Sabes qué va a hacer? Yo creo que el Supremo primero de Puerto Rico lo va a volar en pedazos antes que lo haga el Supremo Nacional. Gorsuch lo que dijo fue que no hay territorios incorporados y no incorporados, que lo que hizo que la Constitución de lo único que habla son de territorio. Eso lo dijo en el caso aquel de Baello. Y dijo que los casos insulares, de la misma manera que el caso de Duplessis versus Ferguson, era una lacra, que esos casos, que teníamos que salir de eso. Y para el que entienda estas cosas, te está diciendo, porque para que entienda nuestra audiencia, ya que no fuimos... Eso lo sabe todo el mundo. No te creas que lo sabe todo el mundo. Bueno, pero perdóname, toda la comunidad jurídica lo sabe. Sí. El mensaje de Gorsuch no fue para las gradas. El mensaje para Gorsuch fue un mensaje para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, diciendo: yo estoy esperando que ustedes me envíen un caso aquí donde vuelen en pedazos por violación de derechos fundamentales constitucionales americanos o por violación de derechos humanos, donde me envíen aquí un caso donde ustedes empiezan a volar en pedazos los casos insulares. Eso es básicamente el mensaje. ¿Cuándo va a pasar? Yo no te sé decir, porque hay que esperar que llegue el caso.
al Supremo y después que suba. Bueno, quizás tenemos a un gobernador como Alejandro García Padilla, que decidió tirar un certiorari con un caso que terminó matando a Lela. O sea, que nuestra audiencia entienda esto. Rafael Martínez, escribiendo una opinión mayoritaria para ese Supremo, mató a Lela. Que ande todavía gente por ahí diciendo que está vivo. Esto es como Weekend at Bernie's. Legalmente está muerto. Pero eso supondría, Mario, que en Puerto Rico haya un secretario de Justicia con la suficiente sensibilidad para entender que un caso que vuele en pedazos el coloniaje y el andamiaje colonial de los casos insulares, hay que apelarlo al Supremo, aunque el gobierno no esté de acuerdo, para que el Supremo se exprese al respecto. Sí, pero por lo menos en el caso de Baello, esa expresión de Gorsuch en una opinión concurrente de él, pues es reveladora. Y fíjate que esos casos de Baello, de Aurelius y Sánchez Valle, y creo que hay un cuarto caso. Son los Aurelius, Baello y Sánchez Valle. Con esos tres, esa es la tripleta que mataron. Sí. Oír el de Franklin hablando hoy día es oír a un tipo que se graduó de Stanford. Yo digo, pero ¿cómo tú dices esas payasadas? Pero esos tres casos fueron demoledores y rompieron las famosas teorías esas del pacto, que aunque nosotros no la creíamos, pero ellos la elaboraban, pero la volaron en canto. Entiende eso, o sea, eso no voló a la colonia, ni el discrimen en la colonia. No, eso sigue. El próximo paso es, si se vuelan los casos insulares y se determina que es una sola ciudadanía con los mismos derechos, excepto los de voto, ¿ok? Ahí es donde entonces entra la cuestión del PAN, del SNAP, del Medicaid, del Medicare, y pero eso es lo que abre. Sí, eso es un question mark, porque aunque sí, si vuelan esos casos insulares, incluyendo el último, que es el de Balzac, eso no necesariamente nos garantizaría una paridad, porque en el caso de Baello, es que en el caso de Baello te dice que el Congreso tiene el poder sobre los territorios. Por eso, pero precisamente lo que le estaría diciendo, le está metiendo freno al Congreso diciendo, tú tienes poder, pero ese poder no incluye el discriminar contra tus propios ciudadanos. Por lo tanto, cuando tú trates al territorio, puedes hacer lo que te da la gana con los bienes raíces que tienes, pero con los ciudadanos no, les tiene que dar trato igual. Créame, el issue es Puerto Rico, porque aquí es que hay millones. Si tú reúnes a Guam, Samoa y las Vírgenes, no llegan, no creo que lleguen ni a medio millón de personas. O sea que el issue somos nosotros. Y es por discrimen, por la base racial y el costo. Y el costo no es una base para el discrimen en los estados y no debe ser en el territorio. Ellos a la misma vez también conscientes de que esto es un issue político y ellos no sé, Tribunal Supremo no se quiere meter en ese tipo de cosas. Es lo que hay. Bueno, yo creo que hemos dado bastante. Media hora, mis amigos, podemos lucir técnicos, tratamos de explicarles a ustedes el derecho constitucional, que es de por sí complejo, y ya ustedes ven, no hay opinión unánime de todos los abogados, para que ustedes lo entiendan, el cómo lo afecta a usted, cómo esto puede afectar a populares, a PNP, a independentistas, cómo afecta a las teorías, cómo afecta a todo esto. Cuando vengamos, vamos entonces a analizar otro de los casos que tenemos para hoy, que es la cuestión de lo que está pasando el independentismo imponiendo a base de mollero su criterio en las acciones oficiales del gobierno de Puerto Rico y lo que ello implica. No es solamente lo que pasó hoy. Ayer le aprobaron al PIB la investigación de esencia, ¿ok? Una cosa que era para desestimarla de plano, y Fortaleza tiró a esencia al medio también ayer. Así que todo esto está sumamente interesante. Vamos a la pausa. Dos notas donde los independentistas are pushing it and getting away with it. Lo de Vieques no tiene ningún sentido. Han destruido, por lo menos hoy, la entrada de turistas a Vieques. Y me imagino que un montón de gente que se ha quedado vará en Ceiba y otro montón de gente que se ha quedado vará en la isla para regresar. Por una cosa que es insólita. El paro estudiantil cerrando los recintos universitarios por una semana. Yo soy bien razonable. Yo siempre les he dicho a ustedes
que si la comunidad universitaria no quiere trabajar ni quiere estudiar, vamos a cerrar la universidad, le damos el dinero de la universidad a los distintos estudiantes en Vales para que vayan a distintas universidades privadas y completen su carrera y sus estudios, donde se les permite y se les garantiza el derecho a estudiar. El día que eso pase y la universidad esté de 1 año, 2 años cerrada, recuperamos la universidad de los terroristas. Pero ahora el problema no es únicamente la universidad, está también Vieques y Culebra, y también es Esencia y Cabo Rojo. O sea, esto es un problema que se está pasando. Los tribunales protegen a los independentistas porque han interpretado erróneamente que el derecho de libre expresión incluye el derecho a violarle derechos civiles a los demás. Y le tienen miedo también, en cierto sentido, a lo que hace la prensa. Así que los dejo con eso. Empiezo con Mario, que sí. Empecé ahorita con... Mira, esto no es nuevo. Vamos a hablar de lo que uno se acuerda, ¿verdad? De cuando yo tenía 12 años, que te cogían aquellas escuelas y te las pintaban los independentistas, te hacían cuantos dibujos habían, y eso era pues vandalizando propiedad del gobierno. Y siempre ellos hacen, o sea, ellos quieren imponer su criterio aún con una cantidad reducida de lectores. Ellos quieren imponer su criterio de la forma que sea. O sea, está bien que tú abogues por la independencia. Yo tengo amigos independentistas. Hay 2 tipos de independentistas que yo admiro mucho, que son los nacionalistas y son los afiliados al PIB. Son personas extremadamente decentes, pero está el independentista de izquierda que es como irreverente, entonces él no te reconoce nada, él quiere imponer su criterio violando la ley. Eso del terminal de lanchas para Vieques y para Culebra, o sea, de que impiden el paso, como quien dice, por aquí no va a pasar nadie. Hay un caso también obstruyen la vía pública. Sí, hay un muelle que es público. Hay un caso del Supremo que creo que es Pueblo versus Jaramillo, el de Lautier, y es la Lautier en una hora de comida impidiendo el paso de los empleados que salieron a almorzar cuando regresaron a trabajar, impidiendo el paso. ¿Y qué sucede? Hubo una agresión ahí de uno de los unionados a otro de los empleados que eran gerenciales, y entonces vino la policía y se denunció por agresión. Bueno, la cuestión es que el caso llegó al Tribunal Supremo porque la unión se amparó en que estaban en el derecho de expresión y de reunión, pero perdieron el caso. El caso lo perdieron y el Tribunal Supremo validó y reafirmó que había sido una agresión física de uno a otro. Y tú ves que ellos, o sea, quieren imponer su criterio, y esa es la historia de este grupo de izquierda que no les importa nada, y ellos, su derecho de expresión es negándole el derecho de expresión a los demás. Muy rápidamente quiero establecer algo porque se quedó en el tintero, que es el caso de Baello. Lo que estableció es que básicamente lo que destruyó 2 cosas. Lo primero, el famoso pacto bilateral, y segundo, que lo que estableció es que el Congreso puede hacer con un territorio incorporado o no, puede hacer lo que quiera, o sea que no hay un derecho a paridad. Y eso básicamente, el viejo cuento aquel de que primero tenemos que ser territorio incorporado para después ser Estado, se fue para las pailas. Ahora, o sea, no, es una ficción legal. Para los que necesitan un traductor del lenguaje Klingon de Peter, les tengo que traducir que significa... ¿Qué idioma es ese, verdad? Pero si me estoy copiando de ti. Eso es un idioma ayatolesco. Pero sí. Es que no hay traducción, es lo mismo. Esto es lenguaje de la mirilla. Anyway, miren, Mario, tú eres historiador. Desde Lenin siempre han sido así. Quiero que se recuerden que hace 108 años atrás, los bolcheviques, que eran la minoría, una minoría extrema, pero estaban bregando con los mencheviques, que eran los que se podía decir que eran como que los socialistas demócratas. O sea, eran más light.
¿Y qué hicieron? Se apoderaron del poder y nos soltaron por 75 años. Esta gente igual, miren, hoy en las redes, una de estas doñas me dice a mí, ellos tienen el derecho de protestar y ahora tú cállate la boca. Ok, o sea que ellos tienen derecho a protestar, yo no tengo derecho a hablar. Esa es la mentalidad de esta gente. Sí. Mire, o sea, como dijo Maya Angelou famosamente, cuando la gente te dice quiénes son, créenle. Miren estas actitudes. Vamos a poner un montón de trucks y vamos a paralizar todo. ¿A quién están haciéndole daño con eso? No entran barcos a vía que ni salen barcos a vía que... Ni entra gente, o sea, por avión. Primero, impiden el libre tránsito de las personas, de los ciudadanos. ¿Pero qué pasa? Que quieren llegar a un sitio para llegar por lancha a otro. En cualquier otra jurisdicción te tiras esta maroma. Si aparece la fuerza de choque, la policía, si son 10 trucks, aparecen con 10 grúas y se los llevan. Esa es la debilidad del gobierno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás... o sea, no es que el gobierno esté mal en las encuestas, es que esta ha sido la actitud. ¿Se recuerdan cuando Ricardo Rosselló dejó que los locos se quedaran con la Yupi? Esto han sido todos los gobiernos. O sea, esto no es meramente Jennifer González. No. Le tienen terror porque las cámaras están corriendo y dicen brutalidad policial. Bueno, cuando tú tienes gente que se oponen físicamente a que sea el removido, sí, va a haber burrunazo, va a haber macanazo, etcétera. Y entonces, la policía llegó de una manera agresiva. Aquí estamos hablando, o sea, te ponen al más loco. No, esa gente me dio. Bueno, tú estás obstruyendo el tráfico. Tú no tienes derecho. O sea, los derechos míos comienzan donde los tuyos terminan. Tú tienes derecho a protestar. Tú tienes derecho a decir lo que tú quieras sobre la administración. Lo que no tienes derecho es impedirme a mí mi libre albedrío, Pero vamos al otro que es fundamental. Y aquí hay jurisprudencia que protege el derecho de los estudiantes. De este Supremo, by the way. De este Supremo. En el 2010, el Supremo dijo, usted no tienen derecho a cerrar la Pues mira, todavía 16 años después y lo están haciendo. Cierran la universidad una semana a los PPCO. Quiero recordarles a ustedes... Que, por cierto, la traducción legal de PPCO es a los PPCO. Okay. Quiero recordarles a ustedes y no es Coca-Cola. Que en el 1948, porque habían otras épocas y otras formas de conducirse. Ironía de ironía, Juan Maribra terminó en American University, yo creo que fue George Washington, sí, en Estados Unidos. Sí, allí. Porque Jaime Benítez vino, lo cogió y lo botó de la universidad porque él estaba... Él era él era el protofutpista de su época, lo cogieron y lo botaron, lo sacaron de allí. Porque si tú no tienes, o sea, tú puedes protestar todo lo que tú quieras. ¿Quién te da derecho a impedir que tus compañeros estudiantes terminen sus bachilleratos? Yo puedo decirle que cuando yo estaba en la escuela de Derecho, habían 2 o 3 allí que querían montar algo, hasta yo les dije, bueno, tú tienes el derecho de tratar de impedirme a mí, tengo el derecho de romperte la crisma. Si tú me impides a mí, porque tú no tienes ese derecho de impedir físicamente que alguien entre a un sitio público. Ya que estamos en esta, la autonomía universitaria a lo que se refiere es a libertad de cátedra, no de ellos convertirse como una especie de republiqueta para hacer cuanta loquera se les ocurre. Y voy a seguir. Pero léanse el libro de Christopher Rufo y van a ver porque las universidades están en manos comunistas. Vamos a ir a uno que ha leído como 100 años y que es el único que cita, el de Christopher Rufo. El libro salió hace 3 años. Se llama America's Cultural Revolution, How the Radical Left Won Everything. Pero anyway, déjame, hoy almorcé con Cristian Sobrino, mi hijo, con el hermano Rodríguez, con distintos amigos. Y hay una cosa que dijo Sobrino que es la verdad. Dice, ¿de qué te vale que tú gastes o una empresa gaste millones en pedir permiso para montar un proyecto y te fajes, gastes una millonada 5 o 7 años? Si a final de cuentas va a venir un tontejo que va a decir que eso no se puede hacer allí. Va a haber un juez que va a decir que eso no se puede hacer allí. Van a traer un experto que dice que no, eso te acaba y causa la sequía eterna y todo lo que da. Y tú dices, pues a final de cuentas, deja que ellos sean los que no emitan permiso. O sea, esta falacia
esta fantasía de que la permisología, que es una ciencia en Puerto Rico, te puede de alguna manera proteger del derecho, es falso. Vienen unos bambalanes como estos, te ejercen la violencia, te intimidan a la policía, a los políticos, a lo que da, los tribunales los protegen y de nada vale el ordenamiento de derechos. Eso es lo que hemos hecho, Mario. Sí. Hemos destruido la confiabilidad en las instituciones y en el ordenamiento de derechos. Arregla el micrófono. Sí, pero Luis, también aquí hay un culto al cemento. En el año 2006, 2007 se hizo un estudio que si en Puerto Rico... Pero es que esto no tiene nada que ver con el cemento. Pues, ¿cómo que no tiene que ver nada con el cemento? Es el procedimiento. Está bien, pero eso es otra cosa. Es el procedimiento. Está bien, pero aquí mira, eso de Luis Paseo Caribe tenía todos los permisos. Está bien. El edificio de Sol y Playa, o como se llama, tenía todos los permisos. Está bien, pero Luis, el gobierno tiene que ser más diligente. Habemos estadistas ambientalistas. Y espérate, y entonces ¿qué sucede? Aquí hay un culto al cemento. Si hay que agilizar permisos para sembrar cemento. Yo creo en agilizar permisos, digamos, si voy a establecer una fábrica. ¿Y vamos a construir un hotel en Choza? No, Luis, pero tiene que haber un orden. Aquí es cuestión meterle una puerca a una montaña, sembrar cemento. Estamos destruyendo también las bellezas naturales. En esencia, no hay puerca puesta. Las bellezas naturales son parte del atractivo nuestro. ¿Perdón? Bueno, es que mira, yo no puedo. Bueno, esa es la mentalidad que nos ha destruido, Mario. No, esa es la mentalidad que destruyó el estadoísmo en Puerto Rico. El error aquí es que Esencia, para bien o para mal, pero yo creo que para mal, no han logrado establecerse de lo que es verdaderamente el proyecto. Pero vamos a empezar. Esas son 1.500 cuerdas baldías. Han estado allí por 800 años. Y ahora el cuento de los independentistas es se va a quedar Cabo Rojo sin agua. Es una mentira. Tú tienes para este tipo de permisos. Todo eso consume agua también. Si ese fuera el estándar, entonces no se hace una sola casa más, un solo apartamento más, no se hace nada, porque todo eso todo se construye en cemento. Sí, pero, y si no construye en cemento, el huracán se lo lleva. No, mira, espérate. Quiero que compares. Hablando de cemento, quiero que compares, por ejemplo, a Puerto Rico con Manhattan. Y te vas a dar cuenta rápidamente que Manhattan, con la excepción del Parque Central, el resto es todo acero. No se ve verde por ningún lado. Puerto Rico está completamente verde por todos lados. No. Claro que sí. Por todos lados. El avión para que tú veas. Dios mío. Coge el avión, yo coge el avión de Aguadilla muchas veces. El avión entra por Aguadilla completo, toda la costa, y tú todo lo que ves es verde. En Puerto Rico está urbana. Sí. Está urbanizada, pero para arriba. Y la montaña también, con sus excepciones, el Yunque y en esencia no hay montaña, papo. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos están cumpliendo con toda la reglamentación. Ahora, cuando sale la vicegobernadora y dice el disparate que dijo, tú tienes que preguntarte dónde está el norte, porque tú estás hablando ya de un proyecto que está llegando a los 3 trillones. O sea, tenemos la oportunidad de caer en las grandes ligas de desarrollo o, como quieren los independentistas, echarnos para atrás al quinto mundo. ¿Pero qué proyecto es de 3 trillones? No de 3 trillones, perdón. 2.400 de 3.000 millones. Mala mía. Okay. No, 3 trillones está fuera de liga. Soné como AOC, perdón. Está bien. Pero estás hablando de unas inversiones. Entonces, mira qué cosa. ¿Sabes que Esencia es la mitad del tamaño de Palma? Y no te hablan de Palma porque Nogi y la MAI tienen apartamentos en la zona marítimo terrestre. El punto es, estás hablando de un área económicamente que está floja, estás hablando de un área que está eso muerto allí. No estamos hablando de tumbar, tú sabes, se van a inventar algo, ya se están inventando de un pajarito ahí, no sé qué infierno. Yo digo, pero espérate, 1.500 cuerdas, ese pajarito solamente vive ahí. O sea, es falsedad encima de falsedad. Y si te buscas periodistas con IQ de 2 dígitos o menos, están destruyendo. ¿Tú sabes lo que se hace en esencia ahora mismo? Y nadie dice nada.
Se meten los de 4x4 y están escrambleando allí todos los fines de semana. Los han tenido que parar porque eso sí que están destruyendo a todo lo que da. Pero nuevamente, esto es cuestión de quién pinta qué. Y entonces, pues ahora tiene una investigación de parte del Senado. Tiene otra, que cuáles son las consecuencias para Puerto Rico. Los que están desarrollando esto ya empezaron a atacarlo de una manera antisemítica, de una manera xenofóbica. Ya empezaron. Ok, esa investigación, ¿quién presentó esa resolución? El honorable Chichón de Piso. No, creo que fue, presentó el PIB. creo que fue María de Lourdes. Sí, y Adrián. Y Adrián. Ok, pues lo aprueban. Pues mira bien que se investigue. A lo mejor lo que sale de esa investigación favorece el proyecto Esencia. Mientras más se investigue, mejor. Y entonces así la oposición se calla. Pero sí. Are you kidding me? Bueno, vamos a ver. Pero qué ingenuo tú eres. No, ¿quién presenta el proyecto? En ese proyecto va a haber violencia, mi hermano. Lo van a parar de casco. Estoy hablando de la investigación que presentó la delegación del PIB. Se hace la investigación, vamos a ver. Yo aplaudo esa investigación. No es tanto porque el Senado puede investigar y todo eso, pero esto es una función del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, la vicegobernadora, ya dijo algo que yo considero, o sea, quiero recordarle que esta es la misma loquera que hicieron con Paseo Caribe. Paseo Caribe. Que terminó siendo, en aquel momento era el proyecto más grande en la historia de Puerto Rico. Y nuevamente, igual, ¿qué era Paseo Caribe? Un proyecto que se estaba haciendo en terrenos que habían estado baldíos siempre. Allí no había nada. Ahí tuvo del Navy tenían una base allí, pero verdaderamente allí no había pasado nada en décadas. El terreno estaba baldío. Vino un visionario, Arturo Madero, y dijo, vamos a hacer esto. Pero ¿qué pasó? En el proceso a él y su compañía la mataron. ¿Ok? ¿Por qué? Por más o menos la misma razón que está ocurriendo hoy. Así que ahora viene esta gente que son desarrolladores a nivel internacional, están entre los top 5 del mundo completo, miran a Puerto Rico, se han gastado ya aquí un billetal enorme, y entonces viene un partido político, porque a menos que tú estés en la luna, tú tienes que saber que en las redes sociales está el caripelado y todos sus alcahuetes cibernéticos con la misma cantaleta. Sí, pero así que pues independientemente de todo, Luis, yo te digo según te digo una cosa, te digo la otra. Ese proyecto, por más protestas que haya, no lo van a parar. Eso sí, esa es la otra cara de la moneda, porque Paseo Caribe no lo pudieron parar con todo aquello que y estaba en el área en Mar y Playa había una piscina antes del huracán, ¿verdad? ¿Cuál es Mar y Playa? El de Mar y Playa, ¿cómo que se llama? Sol y Playa. Ah, sí. ¿Verdad que había una piscina? Sí. Pero es que Sol y Ahora Playa. No hay piscina. Pero es que Sol y Playa es no se lo permitieron. El problema de los de Sol y Playa es que en vez de irse al Tribunal Federal y decir que esto era un taking, porque cuando les dieron el permiso, lo que pasa es que ahí hay una erosión bastante grande de la playa, bueno. y para cuando la están remodelando, pues ya eso caía dentro de la zona marítimo terrestre y pusieron tumbar la piscina. Terminaron. O sea, Sol y Playa estableció el precedente, la violencia detiene proyectos. Ok, pero no vaya muy lejos. Pero ellos fueron al tribunal, el tribunal los validó. Perdóname, sí. Lo que pasó en no Río Grande, lo que pasó en Luquillo. Luquillo tenía 3 hoteles que los pararon en lo que le llama el corredor ecológico del este, que es las faldas del Yunque. Embuste, las faldas del Yunque están allá arriba, no están en la PR3, ¿ok? Vale, quiero que sepa que en esos terrenos de esencia, y esto me lo han dicho gente que vive allí en Cabo Rojo, los usaban para vertederos clandestinos, ¿ok? y ahora, los fines de semana, los de Fort Track, o sea, todo esto es una falsedad, de la misma manera que todavía me recuerdo que cuando finalmente el Tribunal Supremo se expresó sobre Paseo Caribe, dijo, bueno, si fuéramos a destruir todo lo que se ha construido por encima de la zona marítimo terrestre, tendríamos que destruir a todo el condado, a toda Isla Grande y la mayor parte de Puerto de Tierra. Te voy a dar los números acá que me dan. A nivel de Puerto Rico, el 56% de Puerto Rico está cubierto por bosques. Ajá. ¿Ok? Por vegetación. Por bosque, vegetación, exacto. ¿Qué significa bosque? Será por vegetación. Sí. O sea, que no está desarrollado. Ajá. ¿Ok? A nivel global,
el promedio de los países es 31%. Puerto Rico es uno de los países con mayor de densidad boscosa o no desarrollada que hay en el mundo. Claro, las costas van a estar llenas. Tú mira la costa, vas a ver wall to wall, pero eso pasa en todas las costas del mundo. ¿De dónde sacaste esa información? Esto me lo envía una persona que estuvo en un alto funcionario de gobierno. Ya me imagino quién. Okay, ya me imagino quién. Un amigo nuestro, de los dos. No, no lo conozco. Mucha gente que nos oye, Mario. Sí, okay. No lo conozco personalmente. La cantidad de pendejistas que me oyen. Te quedaría formado. Y lo que te digo, Mario, es lo siguiente. O sea, la narrativa, la historia es que la narrativa independentista está dominando y determinando la política pública en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. No es meramente con Jennifer González. La política pública legislativa, como vimos ayer, la política pública ejecutiva, como vimos ayer también, y la política pública de los tribunales, que por eso es también otra de las razones. Acuérdate que Sol y Playa, el juez que nombraron, que quien los nombra la juez presidente era un juez popular. O sea, eso no se nos olvide. Y hay otro problema también que yo vi y que es muy parecido. Estos grandes proyectistas, cuando vienen, y le pasó a Luma al principio, Peter, contratan un montón de abogados y cabilderos populares. Entonces, en vez de tener cabilderos y abogados de los dos partidos... Pero es que en ese condominio vive una persona, hija de un líder popular que fue miembro de la Convención Constituyente. Pero volviendo a lo que te estoy diciendo, sí. Estos proyectistas tienen que aprender que tienen que tener el de los dos sacos. Independentistas no, porque no hay manera que tú... El llamado ambientalismo es un instrumento de destrucción selectiva, aparte del independentismo, para que en Puerto Rico no haya desarrollo. Por lo tanto, si tú quieres que un proyecto se apruebe, tú tienes que tener de los dos lados y tienes que tener la razón y los estudios. Yo no estoy en contra de eso. ¿Y cómo es posible que República Dominicana, lo que es toda esa costa que se ha convertido en hotelera, todo lo que da? Y otra cosa te tengo que añadir, mira, la primera vez de yo niño se desarrollaron no solamente el Dorado Beach, que era el Rockefeller, ¿te acuerdas? Y el otro hotel que estaba allí, que era el Dorado, ¿ok? El Hotel Dorado del Mar. Dorado y después vino el Cerro Mar. Después el Cerro Mar. Alrededor de Dorado, si tú miras, aquí hay una falacia de que este tipo de proyectos lo que trae son millonarios. No, eso no es verdad. Si tú vas a Palmas del Mar, la vasta mayoría de los dueños de Palmas del Mar son puertorriqueños de clase media. Sí. Los vasta mayoría de los residentes de Dorado del Mar, de las urbanizaciones aledañas, de Costa Dorada, de todo lo que hay allí, son también personas de clase media que son puertorriqueños. Si vas a la playa sardinera de lo que es el balneario de Dorado, te vas a dar cuenta también que allí no hay grandes latifundistas de afuera, son todos los criollos. O sea, este tipo de... Y en Río Mar, si te vas a las laderas de Río Mar, no arriba a la montaña, vas a ver que todas esas urbanizaciones que hay de casas de playa son de puertorriqueños. Bueno, lo que pasa es que la verdad, o sea, esencia, el concepto de vivienda es de 2 a 10 millones de dólares. Cuando empiezas en algunas partes. Pero tarde o temprano ese desarrollo trae otros desarrollos. Bueno, ha pasado lo que ha pasado en Dorado, que lo han sobredesarrollado de una manera tan bestial. O sea, pero siguen siendo casas heavy duty. ¿Qué pasa? Eso trae actividad económica para el pueblo. Pregúntale, ¿verdad?, lo que era... pregúntale al alcalde de Dorado y antes a Carlitos López, que en paz descanse, si obviamente ese tipo de desarrollo. Te voy a dar un ejemplo. Bueno. Vamos a empezar con 5 hoteles de 3 a 5 estrellas. Todos esos hoteles usan una cantidad, los uniformes, los proveedores de comestibles, los proveedores de materiales para esos hoteles, ¿sabes? Los tienen que estar limpiando, van a estar... son trabajos de salario verde. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Ganarte $11 la hora o ganarte $0 la hora? ¿Verdad? O sea, van a crear decenas, cientos y cientos de empleos permanentes. Entonces los pipiolitos están mintiendo, pero full power. Yo vivía al lado de Dorado del Mar, en un condominio que se llama Costa Dorada. Y en ese condominio, 200 y pico unidades, prácticamente eran todos puertorriqueños. Ahora, lo que tú acabas de decir, sí, en eso yo estoy de acuerdo contigo.
Y eso derrota la teoría de que está viniendo gente de afuera a quitarnos las propiedades. En eso yo estoy de acuerdo contigo, porque esa teoría de que están viniendo a quitarnos las propiedades es falso. Quizás venga 1 o 2 que compran cosas, 2 o 3, quién sabe, 10, pero no es una cosa así como que dice que nos están quitando las propiedades. Pero pues lo del ambiente es algo que ya es un fenómeno que surge. Lo que pasa, Luis, es que en la década de los 90 las luchas... El website de From Deforestation to Regeneration, de Historia de Puerto Rico, y ahí es que te da de Forestaria, Puerto Rico Forestaria. Okay. Pues yo lo busco ahorita. Tradingeconomics.com. Envíamelo por texto. Sí, te lo envío por entonces, texto. Pues hay que reconocer que en la década del 90, pues entonces surgen unas luchas que las asume el independentismo, por una lucha, eso se dan a nivel mundial. Cogen la lucha ambiental, la lucha, la lucha laboral venía desde la década del 60, la lucha de los derechos de la mujer y otras cosas más, tú sabes. Y entonces, pues, pero también hay que reconocer que habemos muchos estadistas que somos ambientalistas, pero yo creo que con lo que tú acabas de decir, Peter y Luis, también yo creo que hay una falta de información de parte del gobierno y de parte del proyecto de ciencia. Yo te lo concedo. Tengo que decir la verdad, aquí le corresponde al desarrollador montar una... O sea, cuando tú vienes a un sitio como Puerto Rico, donde ya tú tienes un récord histórico, que cogieron el proyecto más bestia en aquel momento y lo descarrilaron. Porque créeme, o sea, al final del día el desarrollador se fue a la quiebra. Nunca, hasta el día de hoy, en Paseo Caribe hay espacios comerciales vacíos por un tubo y 7 llaves. El mercado terminó fracasando, que fue una tristeza. ¿De verdad? ¿Fracasó? Sí, ahí es lo que hay, una farmacéutica metida y las oficinas que el mercado lo mató, obviamente, el centro de convenciones y todo el área. Todo bueno, el mercado lo mató COVID, pero ya eso estaba debilitándose. A mí me gustaba... ahora es que me vengo a enterar, porque yo desde mucho antes del COVID, pues yo no iba. No, lo que quedan allí son queda un restaurante muy bueno, Fuego de Chavo, dicho sea de paso, tremendo, el mejor buffet en Puerto Rico. Pero el punto es que cuando tú llegas a un sitio, tú tienes que decirle a un cliente prospectivo, mira, tú quieres hacer este desarrollo, te tengo que decir lo siguiente. Hace 20 años se estaba haciendo esto, era un proyecto en aquel momento de 350 millones, lo más grande que se ha hecho en la isla, y vino un gobernador y le quitó todos los permisos a rajatabla. Es cierto que ellos ganaron, pero para cuando ganaron, ya de repente había ocurrido la implosión de bienes raíces. Así que tú tienes que tener esto en cuenta. Y el momento que tú empiezas a ver a los psiquitraques del caripelao y empiezas a ver los pipiolitos montando esta campaña, mi hermano, te están enfocando. Si tú te quedas para coger cantazo, pues that's your problem. Y mira qué cosa, ¿sabes quién endosó el proyecto rotundamente? Mr. Egg, el huevito. Sí. Bueno, les tengo, antes de ir a la pausa, si usted está cerca de su televisor o tiene una computadora o teléfono, puede buscar NASA, @NASA en X, el Artemis despega en 5 minutos. Así que vamos a la pausa. Vamos a ir a la encuesta. Lead Data, la favorabilidad el primer trimestre, o sea, los datos de enero, febrero y marzo de Pablo José Hernández Rivera. AIB 35%, DIF 19%, un neto positivo de más 19 puntos. Jennifer González, AIB 17% comparado a 35% Pablo José. DIF 56%. DIF 56%, un neto negativo de 39%. Recuerden que Pablo José tiene un neto positivo de 19%. Miguel Romero, AIB 52%, DIF 13%, un neto positivo de 39%, es el político mejor cotizado. Acaba de salir el Artemis, ya despegó la torre,
todo se ve muy bien. Recuerden que eso es el cohete más grande desde el Saturno y además está ayudado por 2 cohetes retropropulsores a los lados, lo que se llaman los boosters, y ya está en el ascenso, ya mismo hace la corrección, que es una corrección, hace un viraje para entrar en el ángulo que tiene que entrar a la atmósfera. Le toma 7 minutos al cohete llegar arriba y comenzar. Así que es probablemente el cohete más poderoso desde... Hay uno más grande y más poderoso que es el de Elon Musk, que todavía el Starship, que todavía está en prueba. Pero se ve bello, está precioso, ya hizo el cambio, ¿verdad? El giro hacia la atmósfera y todo va bien. Así que Dios los proteja, Dios los cuide y que sea exitoso. Bueno, les voy a seguir dando números. Miguel Romero es el político con los mejores números, un coeficiente positivo de 39. Y Tomás Rivera Schatz, que toda la vida había tenido números negativos, porque obviamente Tomás Rivera Schatz no le tiene miedo al bulto, es un hombre que pelea por sus principios, sus ideales y es estadista a la misma vez. Rivera Schatz tiene un AB 42%, que eso para Tommy es súper, eso es números. De hecho, los números positivos de Rivera Schatz son mejores que los de Pablo José, que son 38, y DIF 36, y los números de DIF de Pablo José son mejores que los de Tommy. El neto positivo de Rivera Schatz es 6, más 6. Lo que quiero decir que de los 3 principales, de los 4 principales políticos que aquí se están midiendo, de esos 4, 3 tienen una favorabilidad positiva. Pablo José ya soltó los boosters, así que ya entra la segunda fase de vuelo del cohete. Pues 3 tienen números positivos y la gobernadora está, en lo que yo entiendo, son los peores números de político alguno en esta etapa, con un negativo de casi 30, una carga negativa de 39 puntos. Mario. Mira, pues la gobernadora en esa encuesta, ¿verdad? Y con otras encuestas que a veces se dicen, ¿verdad?, que se han hecho, pues lleva una trayectoria negativa en cuanto a la estima del pueblo. Y yo creo que ya, si esto sigue así, la gobernadora puede llegar al punto de no regreso, Luis, donde ya al pasar esa raya no hay manera de tú hacer ajustes, arreglar tu imagen para poder llegar de una manera exitosa a las elecciones. Y la verdad que los números son consistentes, se repiten mes a mes, y si no hace algo, ¿verdad?, en su imagen, porque Jennifer en el contacto persona a persona es un animal político. O sea, ella es efectiva en el contacto persona a persona. Ella está en la calle, está visitando pueblos, pero hay algo, ¿verdad?, que la ha afectado al punto de que se ha logrado, con los traspiés que ella haya dado, y por otro lado Tomás Rivera Schatz con sus aciertos. Lo que ha sucedido ahora, Luis, es que el principal líder político del PNP, y yo diría que hasta de Puerto Rico, es Tomás Rivera Schatz. Pero ella tiene que hacer unos ajustes, porque si no los hace, se le está haciendo tarde ya. Peter, este tipo de encuesta ha sido consistente, y ha sido consistente también con la del Nuevo Día de noviembre. Bueno, tú le dices encuesta, yo le digo sondeo. Bueno, sondeo. Sí, esto es un sondeo. Porque lo que esta señora verdaderamente hace es un sondeo de mercadeo, y le pone en la cola, le pone estas preguntas políticas, las hace como una especie de compendio de internet y preguntas por teléfono, ese tipo de cosas. Y ese tipo de sondeo es terriblemente inacertado. ¿Por qué? Porque te pone qué notas le da. Bueno, en la papeleta tú no estás dando nota, tú estás escogiendo entre gente. ¿Me entiendes? Alguien te puede lucir que tú dices, bueno, le voy a dar D, pero ¿qué tal fulano contra mengano? Pues espérate, pues tengo que votar por ese. ¿Me entienden? Y eso es lo que esto no refleja para nada. No, este sondeo no refleja pareo, excepto
en el nivel de favorabilidad. Para mí las únicas que valen son pareo y que me ponga y que sean cara a cara. Encuestas por teléfono, yo no le doy mucha validez. Yo sé que hacen mucho estudio de mercadeo por teléfono. Yo les diría, están votando los chavos, pero ese soy yo. Mario. Bueno, ¿cómo te...? ¿Qué fue? Que habiendo dicho esto, no son números buenos para la administración. Y lo que pasa es que vamos a coger el caso de Pablo José, bueno, incluyendo a Tomás Rivera Chats. Vamos a cogerlo los cuatro. Es innegable que cuando uno está en la calle y habla con la gente, más o menos te dicen cosas parecidas a lo que aparece en esa encuesta. La popularidad que tiene Miguel Romero es una popularidad bien alta y uno lo escucha. Yo que tengo contacto con mucha gente lo escucho. El caso de Jennifer González, esos números negativos, yo lo escucho también de mucha gente afiliada al PNP, gente que votó por ella. En el caso de Tomás Rivera Chat, pues lo ven como un líder, el líder supremo, vamos a usar esa palabra, del PNP, el líder más grande, el líder político más grande actualmente de Puerto Rico. Y en el caso de Pablo José, pues ya hay mucha gente que lo ve con una mirada positiva en general, ¿verdad? Porque ideológicamente no lo van a ver positivo. Pero eso es lo que se escucha en la calle. Y lo que yo escucho, mira, Luis, los otros días yo fui a 2 negocios en un día, durante la tarde, y le pregunté al de la baja, no me digas tu opinión, dime qué dice la gente aquí de los políticos, y le di 3 nombres de los que tú, menos Miguel Romero, y la opinión que me dijo el tipo es que la gente que va a ese negocio, lo que tiene es un pensar negativo de la gobernante, y ella tiene que hacer algo, tiene que hacer unos ajustes rápidos, porque si no va a llegar a la línea de no regreso, y ahí no va a poder hacer nada para poder llegar con éxito a las elecciones. A mí lo que más me llama la atención, Tomás siempre ha sido un gato arañado. Él está acostumbrado a pelear en el barrio, a pelear por sus principios, y él siempre ha corrido con el hándicap de que obviamente cualquier estadista que sea bocón va a tener números negativos muy altos, y cualquier estadista que sea valiente, números negativos muy altos. Y él ha hecho de esa aparente debilidad su fortaleza, particularmente entre los estadistas. A mí lo que me sorprende de esto, Mario y Peter, es que por primera vez en la vida yo estoy viendo números positivos de Tomás Rivera Chat, desde que empezó en la política. O sea, yo creo que desde principios de este siglo yo no veía números positivos de Tomás Rivera Chat. Bueno, mira, nuevamente, ahora mismo, yo no vi en qué fecha ya estaba encuestando, pero se estaba encuestando entre medio de la garata de Tommy y Jennifer, pues claro que... No, este es el promedio, esto es el rolling averages de 3 meses, ¿sabes? Los números. Pues, o sea que incluye la garata. So, nuevamente, para mí es más importante. Entonces, a la misma vez, tampoco tienes el efecto de campañas enfocadas. Y a lo que me refiero es lo que llaman los que bregan con esto, paid media. Tú sabes, tú haces una campaña negativa, bien enfocada, y tú le bajas los números a cualquiera. Y eso no está pasando. El Huevito sí hizo algo. Y vamos a hacer juntos. La única que tiene una campaña enfocada en su contra es la gobernadora. Yeah. ¿Okay? Los otros 3 no tienen campaña. Mira, a la misma vez tú tienes al caripelado que nadie en la prensa de cartón le pregunta en qué demonios se gana la vida y en qué trabaja. Sin embargo, te pone posting de que estoy cogiendo clases de aviación. Y yo digo, ¿quién está pagando por eso, papo? ¿Quién es ese? El caripelado. Pero, ¿cuál es ese? Dalmau. Eso fue lo que le puso Tommy y se quedó caripelado en lo que a mí respecta. El punto es que tú tienes a un tipo que lo único que hace es pretty body en los medios, donde tú sabes, Jorge El Pi, lo único que le falta es limpiarle las botas y otras partes de la anatomía, tú sabes. Y no lo cuestionan sobre nada. Salió hoy disparatando sobre la ciudadanía de una manera impresionante. O sea que tienes a ese. Entonces, el Huevito sí hizo algo bien inteligente estas últimas semanas. Que dijo, calladito, me veo mejor, no se metió
no se metió en la garata PNP, porque sabe que el momento que haga eso le va a recordar a todo el mundo de que ya él es el oponente. Sí. Pero mira, aquí hay tantas variables. Por ejemplo, ¿cuántos votos de esos que se fueron con el caripelado regresan al PPD? ¿Cuántos? Porque él cogió casi 400,000 votos. Para el huevito ganar, tiene que tumbarle por lo menos 250,000 votos. Esta es la batalla por el meloneo. Ya. Bueno, por los independentistas, lo que yo les digo. Es la batalla por el meloneo. No, melón es una fruta que le gusta a todo el mundo. Bueno, por eso el independentismo. Esa es la batalla que estamos viendo. Yo creo que de hecho el huevito ha cometido un terrible error de volver a repetir el error de su abuelo y de su padre. Y es la cuestión de buscar el voto independentista. Yo entiendo que ese voto está irremediablemente perdido, salvo que sea una elección cerrada y que el independentismo entienda que la única manera de votar, de castigar al PNP, es votando por el huevito. Yo creo que ese voto no va a regresar jamás. ¿Qué tú crees, Mario? Yo, por ahora, yo coincidiría contigo porque Juan Dalmau sigue siendo, a mi juicio, un candidato fuerte. Juan Dalmau está en campaña. Cuando él está en ese programa con Gelpi, es porque Juan Dalmau sigue en campaña. Lo que dije. Sí. El Canal 4 lo está cargando. Sí, el 11. Y el 11 también lo tiene. ¿Dónde es que está Juan Dalmau con el PI, verdad? Él está los jueves está en el 4 y los viernes en el 11. La verdad que no sé, yo no veo ninguno de los dos, tú sabes. Yo no veo televisión, y él está en campaña y ahora en estas pasadas tuvo un éxito tremendo. Por lo tanto es el único presidente o líder de partido que tiene espacios televisivos permanentes pagos por las estaciones de televisión. Por ahora sí. Porque ni la gobernadora lo tiene, no, ni el presidente del Senado lo tiene, ni Miguel Romero lo tiene, ni lo tiene tampoco la presidenta de Dignidad, ni lo tiene Pablo José tampoco. Sí, y entonces pues él sigue siendo un candidato fuerte y hay que ver, ¿verdad? Cómo el PIB tuvo éxito, tiene 5 legisladores y es un partido pues que Juan Dalmau le da le da poder a ese partido, le da unas esperanzas tremendas y y uno no lo puede subestimar. Peter, no, yo no lo subestimo. Me recuerda Alan que esta noche es la Nación Informa de 8 a 9:30 con el profesor Pavón Febus y Alan, y tienen de invitado a Ricardo Josillo. Bueno, Peter. Nuevamente, o sea, nosotros, este programa nos encanta ponernos a especular y todo esto. Yo lo que me recuerdo es que en el 2011, en mayo del 2011, Luis Fortuño estaba atrás por casi 30 puntos. Y en los próximos 17 meses perdió por .05. ¿Por qué? Porque tuvo una campaña enfocada. Lo que pasó fue, como sabemos ahora, que estaban los chavos de Anaudi que lograron comprar ese último fin de semana. Y eso fue la diferencia en esa campaña, o sea, una acción totalmente ilegal. A mí me encantaría que alguno de estos el juez que está a cargo de Anaudi diga por qué no lo han sentenciado después de todos estos años. Pero no quiero que se olviden que había... ¿Te recuerdas que hablaron de los 500,000 de Irving y toda esa cosa? O sea, que se habló abiertamente de cómo estaban violando las leyes electorales. Bueno, that was then, this is now. Nuevamente, cuando tú pones a alguien contra alguien, ahí es que verdaderamente sabe. A mí, como PNP que soy, estadista que soy, no me gusta ver este tipo de garata porque sé que se debilita el partido. Y las opciones que están al otro lado de la verja o sea, el que crea que este muchachito tiene competencia, yo no sé de dónde ha estado viviendo los últimos 15 meses, porque todo lo que él hace es lucir como una estaca. Sus números son mediocres para una persona, un político es virgen. Y me refiero a virgen, que no tiene oposición virtual. Y que no obviamente no es lo mismo, es como la cajera de caballo, tú lo sabes. Oye, se ve muy bonito en el paddock, se ve muy bonito, brioso, a todo lo que da, pero cuando le toque coger, tiene que coger con una competencia, con un field de 12, pero hizo otro cuarto de hora. Yo no lo subestimaría por la sencilla. No lo estoy subestimando, sí, pero te estoy diciendo que no lo sobreestimen tampoco. Eso sí, pero es que
el caso de él me recuerda el caso del abuelo, que el PNP lo subestimó. Y entonces, pues Hernández Colón, pues el primer puesto de él fue presidente del Senado, y el primer puesto de Pablo José es comisionado residente. Inmediatamente se convierten en presidente de su partido. Y después la historia del abuelo uno la conoce. Bueno, pero es que Hernández Colón lo habían creado, su primer puesto fue secretario de Justicia a los 27 años, que tú miras eso para atrás ahora y dices, pero qué infierno estaba pensando Sánchez Vilella. Bueno, lo que sabemos es que Sánchez Vilella tenía el enfoque en otras áreas, que no tenía nada que ver con eso, se lo vendieron como este genio, o sea, el Mundo, que en aquel momento era el periódico de más influencia, crearon todo este mystique, y el PNP no estaba fuerte todavía. El que creó al PNP que conocemos hoy día no se llamaba Luis Ferrer, se llamaba Carlos Romero Barceló, y ahí cogió en el 76 y lo tostoneó. ¿Y qué pasó en el 84? Pues renovación, PNP se sacaron las greñas y se coló el tipo otra vez. Y cuando terminó a los 8 años, les voy a decir algo que a mucha gente se lo ha olvidado aquí. Puerto Rico era la capital de carjacking de Estados Unidos. 35 carjackings al día. Para darle uno de los datos socioeconómicos del gran Hernández Colón. Y entonces esta gente viene y se busca a este muchacho. Va a ser igual que él. Dios mío, este es el tipo que le dijo a Carmen Jovet, yo me llamo el huevito. Él, con su boca, con la boca que come. Yo soy de los que creo en primarias, porque en una primaria el elector del partido puede, como dicen en inglés, shop and compare. Tú puedes ver cómo se pone uno contra el otro. ¿Qué fue lo que vimos? Que bueno, el huevito está allí porque a Willy se le ocurrió ponerse a debatir con él en inglés y decir disparate. Mario, ¿cuánto dura la guerra de los ayatolas, contra los ayatolas? Ya eso está por ahí lo que está ahora. Bueno, la guerra. Un mes, 2 meses. No, la guerra con los ayatolas prácticamente está terminada. Lo que hay ahora son lo que se llaman proxies, que son pequeños grupos que son derribados del ejército de Irán y que actúan como entes autónomos o independientes. Y eso pues todavía mantienen cierto tipo de armamento y parece más una guerra de guerrilla. ¿Tú esperas hoy una tregua que anuncie Trump? Bueno, si él va a hablar de eso, algo nuevo tiene. Algo importante tiene que ser importante. Ahora, hay informes. Mira, Peter tiene el oído de Trump, y Trump tiene el oído de Peter. Pero yo lo que creo es que ya en términos generales, ya Irán no tiene fuerza ninguna para hacerle una cierta resistencia a los Estados Unidos. Lo que se está viendo son los llamados proxies, que son estos grupos, y ya hay bastantes barcos ya, no como antes, ¿verdad? No se ¿cómo se dice? No se ha normalizado del Golfo del todo, pero ya están pasando barcos por el estrecho. Voy a decir algo antes de irnos, para que sepan, pues yo no sé qué ustedes están viendo, pero lo que yo veo es lo siguiente: Irán ya no tiene marina, le hundimos todos los barcos, por eso. No uno o dos, todos. No tienen fuerza aérea. Nada. Y en el mundo del siglo XXI, pues es que yo veo eso mismo. Lo único que le quedan son drones suicidas y algunos misiles interbalísticos. Yo creo que hemos erradicado, y mejor todavía, ya no tienen la capacidad de financiar ni a Hezbollah, ni a Hamas, ni a los demás grupos estos terroristas que vienen financiando por los últimos 50 años. Me tuve que poner el jaque porque aquí hace un frío brutal. ¿Qué va a decir Trump hoy? O sea, Trump como candidato, como presidente, es impredecible lo que va a decir, pero no es ningún morón. Nada más con lo que se está esperando, ya el petróleo bajó de 115 a 100 pesos. Bueno, y el mercado subió. Él es un negociante, y los negociantes son así. Hoy te dicen una cosa y mañana otra. Y eso es lo que hay que entender. O sea, para tú combatir a Trump tienes que entenderlo. Bueno, gracias a Mario y gracias a Peter por estar este miércoles santo con nosotros.